buenos días. Póngase de pie en esta hermosa mañana. Dice su palabra en Isaías Isaías dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá sobre ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, tu Salvador. Bienvenidos a una nueva grabación, estamos en vivo. Dios les bendiga ahí en sus casas. Póngase de pie. Vamos a cantar a nuestro Señor con alegría. Desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, todo siempre tú lo haces bien. Todo siempre tú lo haces bien. Pasando y todo lo hace bien. Me envuelves hoy
con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Vamos, dígalo conmigo. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llama el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Una vez más. Ya no soy un esclavo del temor,
que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Vamos a su voz. Yo sé, yo soy su hijo, Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Ya no soy un esclavo de temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de temor, soy hijo de Dios. Un aplauso fuerte en esta mañana, Señor. Buenos días, hermanos y amigos. Qué bendición poder saludarles en esta hora. Siéntase bendecido en este día. Espero que sea una semana llena de bendiciones. Ahora les recuerdo que seguiremos transmitiendo en vivo a través de YouTube y Facebook. En Facebook nos puede encontrar como ET Church y en YouTube como ET Church San Juan. No se les olvide compartir el Evangelio a través de nuestras redes sociales. Y les recordamos que estamos de regreso al templo todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestra misma ubicación. Les invitamos a que presencial o en línea se una con nosotros para alabar y escuchar de la palabra de Dios. Les recordamos a nuestros padres y alumnos que asisten presencial que los niños estarán pasando directamente a sus salones de clases al entrar al templo para recibir su enseñanza. Y jóvenes y adolescentes están invitados a unirse a su grupo de enseñanza todos los martes a las 7 de la tarde a través de la aplicación de Zoom para aprender de la palabra de Dios y tener un agradable tiempo entre amigos. Gracias por continuar y seguimos con nuestra transmisión. ET Online, todos los que nos están viendo en esta mañana, bienvenidos a la casa del Señor, qué bueno que están conectados. Aquí estamos reunidos, así ustedes reuniéndose con nosotros online, estamos ya en la casa del Señor. Tomen sus lugares si gustan en esta mañana. Estoy contento de saber de cada uno de ustedes, los que se han conectado, qué bueno que están conectados, si están en vivo. Bienvenidos, si nos están viendo a cualquier otra hora, qué bueno que se conectó a ET Online. Hermanos de la casa, familia, qué bueno que ya llegó aquí. Hay un tema que me ha estado ocupando la mente, haciendo observación en las casas, en los hogares, en las familias. En estos días, las casas son diferentes al año pasado. En un tema. Los estudiantes que ya no están en un salón de clase, por ejemplo, ahora están en la casa, ¿sí? Con una maestra que les está llamando la atención, ya no están en la escuela. Ahora están con una maestra que les llama la atención en la casa, pero también después que se acaban las clases, a todas horas. Ahora la mamá es la que tiene que estar al tanto. En unos casos es la abuela y en otros casos es alguien de la casa, ¿sí? Llamándole la atención. Los muchachos que van a la escuela ya no tienen sus compañeros con quien jugar, con quien platicar, con quien travesear, con quien estar entretenidos también. No tienen amigos con quien convivir. Otros no tienen con quien pelear, ¿verdad? Los de la casa con los hermanos, pues eso es pelea de siempre. Pero los de la escuela ya no están. Hoy los niños y los muchachos se tienen que controlar solos para tomar las clases. Se tienen que aplicar a estudiar por sí mismos.
Tienen que aplicarse a estar sentados enfrente de una computadora donde una maestra no los está regañando o llamándoles la atención. They gotta sit there and do it on their own. Se tienen que sentar y hacerlos por sí mismos. Es una disciplina personal de cada quien. Ya no es como que vas a la escuela y me disciplinan, ahora yo me tengo que disciplinar. ¿Sí? Mientras que para muchos es un ajuste complicado, más que para otros. Hay estudiantes que se les hace fácil porque siempre estuvieron enfocados, disciplinados, aplicados. Llegan a la casa y siguen haciendo lo mismo. Pero seamos reales, la mayoría no. La mayoría no están impuestos a forjarse solos, a sentarse ahí por 7, 8 horas, las que tengan que ser, enfrente de una computadora que... Ya he visto muchos memes y fotografías y posts online y en Facebook de niños que están en la escuela y están en su casa bien dormidos enfrente de la computadora. Y la maestra, ayer o antier vi uno que puso una maestra que dijo, yo dando clases online, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Háblame si estás ahí, contéstame si estás ahí. Hasta parece que estoy haciendo un exorcismo, dice la maestra. Cada cosa que sucede, ¿no? Requiere una disciplina de vida. Sí, una disciplina de vida. Tanto para los maestros, pues que es diferente, como para los hijos, como para los padres. También, un cambio, una disciplina de vida que la práctica y el hábito les da, si se hace, cada día va a ser mejor, cada día da mejor resultado, entre el tiempo pasa, las cosas funcionan más bien. Pero al principio del año había muchos nervios, preocupación, caos, y todo el mundo tenía que figurar dónde vamos a estudiar y padres comprándole mesitas, haciéndole escritorios, buscando dónde poner. Deje usted comprarle computadora a todos, si antes no todos tenían. Ha sido una transición de cambios, de situaciones. Los padres y más las madres, si son las que están en casa, algunos son los padres los que están en casa, que no les quedó opción más que hacer de su casa la escuela. Hacer de su casa la escuela. Ir a la escuela con sus hijos. He escuchado muchas mamás que dicen, ay, Dios santo, ¿cuántos años hace que yo no iba a la escuela? No sé ni cómo ayudarle a mis hijos ahora con esto que están haciendo. ¿Sí? Ahora ir a la escuela con sus hijos. Tener un orden diferente, ahora una disciplina diferente, un plan de trabajo, tareas, comidas, etcétera. Las mamás también, estar sobre el asunto, ¿no? Y todavía, en el caso de las mamás, tener que ir a la tienda a comprar mandado mientras están asegurándose que los hijos estén en la clase. Solo Dios, y la mamá se va al Juniors o al H-E-B a comprar mandado y los hijos se levantan de la computadora y corretean por la casa y cuando ven que el carro va llegando se sientan otra vez en la computadora. No sabemos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Apenas que la mamá los esté monitoreando por el teléfono donde quiera que anden. No sé. ¿Qué pasa? Es toda una nueva disciplina de vida. Toda una nueva disciplina de vida, ¿sí? La mamá, como normalmente, o el papá que se queda con ellos, tiene que salir a hacer pagos, revisar que los hijos hayan enviado sus tareas, estar sobre el asunto. Y cuando se terminan las clases, no es como que ya los hijos se van a la escuela y los padres los reciben bien contentos. No, hay que quedarse con los mismos todo el día. Los hijos quedarse con la misma mamá regañándolos y la mamá con los mismos hijos traveseando y no hay breaks. Ahora no hay esa transición de descanso de que unas horas se van, otras horas vienen, lo recibimos bien a gusto. Ahí estamos 24 horas al día, los que lo están viviendo, ¿no? Entonces, ha sido un reto, entiendo, que solo los que lo han tenido que vivir, muchos de ustedes lo han tenido que vivir, lo pueden contar realmente como es. Es toda una disciplina de vida. Si es así, para muchos, toda una nueva disciplina de vida. Hay un versículo en Proverbios 25-28 que dice una palabra interesante. Dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Proverbios 25-28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En otra versión de la Biblia, en la Reina Valera, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
O sea, que no tiene control. Su espíritu está a lo que sea en la vida. Aquí habla de una disciplina personal, de un control propio, de un dominio propio. Habla de templanza. Las diferentes versiones de la Biblia lo mencionan con diferentes palabras. En una versión dice templanza, en otra dice dominio propio, en otra dice control propio. Al fin de las cuentas es una disciplina personal de lo que sea en la vida. Cuando el versículo dice que una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas o una ciudad derribada sin muro, se está refiriendo obviamente cuando se escribió este versículo, eran los tiempos que todas las ciudades tenían que tener sus propios muros, sus murallas, sus bardas si usted quiere, sus muros altos, para evitar que entraran los enemigos a destruirlos. La protección de una ciudad en contra de los enemigos foráneos, los que venían de fuera para conquistar. Una muralla, un muro, una pared que protege la ciudad de invasores. Y esto es interesante, invasores. Los invasores son aquellos que no son de esa ciudad, que no pertenecen a esa casa, que no pertenecen a esa persona, que no pertenecen a ese hogar, pero que quieren entrar a controlar. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo eran ejércitos enemigos que buscaban invadir las ciudades. Tendrían que derribar la pared, la muralla, o tendrían que brincar el muro para poder entrar y causar daño y conquistar la ciudad. ¿Sí? El muro, la muralla, la pared, the wall, como usted le quiera llamar, es una línea de defensa y protección. Como lo es en una ciudad, lo es también en una vida personal. Y aquí le va lo que está diciendo el escritor de Proverbios. Dice que ese muro de defensa y protección en una ciudad, para una vida, lo es el dominio propio. La disciplina personal es un muro de defensa. Que la templanza y el control personal de alguien como persona es un muro de defensa para que no vengan agentes foráneos fuera de tu vida a controlar tu vida. Eso es interesante porque una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas, que cualquiera puede entrar y destruirlo, invadirlo, controlarlo, conquistarlo. ¿Sí? La persona sin dominio propio está totalmente vulnerable a ser conquistado por algo que lo destruye. Totalmente vulnerable para que un agente foráneo destruya su vida. Si no hay dominio propio. Y todo lo que nos atrae, todo lo que nos tienta, todo lo que nos invita, o todo lo que se invita solo a nuestra vida, sin que haya una muralla que lo detenga, sin que haya una defensa, un muro, sin ser regulado, sin que haya quien lo evite, nos pone en el camino de la autodestrucción. No tener una defensa propia, de dominio propio, nos pone en el camino de la autodestrucción. Es como dormirse en la noche y dejar todas las puertas abiertas y las ventanas abiertas sin preocuparse de prender luces y todo sin llave y que el que vaya pasando por la calle entre a la hora que quiera. Eso es tener una vida sin una muralla de protección. Es como poner una cerca en su casa. Cuando yo primero vine a este país de Estados Unidos hace, en el siglo pasado, más de 40 años, una de las cosas que más me atraían a la cultura norteamericana era la confianza que había entre vecinos y ese estilo antiguo americano de casas con terrenos grandes sin cercas. Muchas yardas verdes con árboles grandes y las casas una tras otra y sin cercas una con la otra. Era
un sistema de vida de confianza, que por cierto ya casi no existe. Pero eso era algo con lo que este país se había pues edificado, si se puede decir así. Nosotros cuando nos fuimos a vivir donde ahora vivimos, como el terreno es grande y amplio, y al lado nuestro varios terrenos y casas con sus terrenos amplios, y yo dije, esta es mi oportunidad de vivir ese sueño que tenía cuando era chico, de tener una casa con un terreno amplio y sin cerca. Saludar a los vecinos de lejos y, hey, ¿cómo está? Buenos días. Y bien a todo dar. Hasta que un día salimos mi esposa y yo de viaje y alguien entró a nuestra propiedad y envenenó a nuestros 2 perritos. Y cuando regresamos los 2 perros estaban muertos a la puerta de la casa. Y era obvio que los habían envenenado. Entonces, nos sentimos invadidos. Nos sentimos que alguien entró sin nuestro permiso. Que alguien que nos quería hacer daño no nos avisó que iba a venir y quería matar a nuestros lindos perritos que tanto queríamos. Sentimos que la confianza que les dimos a los vecinos fue quebrantada. No estoy diciendo que uno de los vecinos entró, pero tenía que haber entrado a través de la propiedad de un vecino para llegar a la de nosotros. Y de pronto aquella fantasía de vivir en esa propiedad sin cercas y sin muros y sin paredes, en confianza con todos los que vivían alrededor de nosotros, se terminó. Y nos sentíamos amenazados y sentíamos que a lo mejor será aquel vecino que nos está viendo en la noche, no, será aquel que se está asomando, aquel que sabe cuando no estamos. Ya no sabíamos en quién confiar, en quién no. Inmediatamente me puse a construir una cerca. Día tras día, día tras día. Me tardé un resto del tiempo, pero cerqué toda la propiedad. Porque nos ayudó a sentirnos más seguros de que no entre todo el que quiera, con un portón eléctrico para que todo el que quiera entrar nos llame, aquí estoy, puedo entrar, un botoncito, entra, ya me voy, me dejan salir, un botoncito, salen. Porque nos sentimos violados. Lo mismo sucede en una vida personal. Cuando no tenemos un muro, una muralla, un cerco de dominio propio en el que nosotros decidimos qué entra y qué sale, en el que yo sé qué permito y sé qué no permito. Si no tengo yo ese muro, esa muralla, esa cerca alrededor de mi vida personal, de acuerdo a mis decisiones con mi dominio propio, lo que va a suceder es que cualquier tentación, cualquier gusto, cualquier invitación de cualquier agente foráneo, sea persona o sea ilusión de la vida, puede entrar a destruirme. Puede venir a mi vida y hacer conmigo lo que quiera. Llámese placeres, llámesele pecado, llámesele el diablo, como usted le quiera llamar. Pero si no hay algo que yo defina, hasta aquí llega, solo lo que yo le dé permiso entra y lo que yo no le dé permiso no entra. Si yo no defino esos muros, el pecado, el diablo, los demonios, las ideas, los pensamientos, los estilos de vida, las enseñanzas foráneas, lo que todo el mundo dice, va a invadir mi mente, mi corazón y mi vida. Van a conquistarme sin que yo les dé permiso, aunque les di permiso por no detenerlos. Sin dominio propio nos convertimos en vulnerables a cosas que nos pueden destruir. Nuestro espíritu puede ser influenciado por espíritus del mundo, como el espíritu de temor. Este canto que cantábamos hace un rato siempre me bendice. Siempre que lo vuelvo a oír y lo vuelvo a cantar, me vuelve a bendecir como el primer día que lo escuché. Ya no soy más esclavo del temor, porque en algún día viví esclavo del temor al pecado, del temor a las amenazas del diablo, del temor a la destrucción, del temor a lo que
¿Qué será si el pecado me destruye? El temor el diablo me tenía amenazado y esclavo al pecado. Pero cuando Cristo vino a liberarme y puse una cerca y una muralla, ya no más vas a entrar aquí, no más soy esclavo del temor. Espíritus foráneos que pueden venir a influenciar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, como la ansiedad, la ira, la depresión, las pasiones desordenadas de todo tipo. Para algunos será, por ejemplo, no controlar sus hábitos de alimentación. Hábitos, para algunos, no para todos. Pero así como para algunos es la alimentación, para otros es la televisión. Así como para unos es la televisión, para otros es el Netflix. Así como para unos es el Netflix, para otros es el dinero. Y casi, como siempre menciono yo cuando hablo de este tema, casi nunca el problema es la falta de dinero. Casi siempre el problema es el desacuerdo en cómo administrarlo, cómo invertirlo y cómo gastarlo. Y se hacen los problemas de la vida. Para otros pueden ser pensamientos destructivos. Para otros sean relaciones personales con malos hábitos. Para otros puede ser una autopercepción equivocada. En otras palabras, pienso de mí lo que no es. Lo que se piensa de sí mismo. Para otros puede ser la mayordomía de su tiempo. Duermen de más. O otros trabajan de más. La mayordomía de su dinero, de sus cosas. Al fin de cuentas, todas las cosas de la vida pueden ser una tentación o un agente foráneo que puede venir a destruirnos. Toda maldad de pecado puede tener la puerta abierta a mi vida si no tengo un muro de protección o muro de contención llamado dominio propio. Es cuando me logro refrenar de mis hábitos destructivos, que le permito al Señor que me proteja del mal. Es cuando me refreno de hábitos destructivos, cuando decido defenderme del mal que me asedia todos los días, porque a todos nos asedia el mal día con día. A todos nos anda el mal como león rugiente buscando a quien se come. A todos nos anda rondando siempre algún hábito destructivo de pecado. Y cuando yo o usted logramos refrenar nuestros hábitos destructivos, le permitimos al Señor trabajar. El problema es, alguien diría como digo yo, pero hay áreas de mi vida que yo no puedo. Que parece que no puedo por más que intento. Que me hacen que cada vez que vuelvo a dejar abierta la puerta de ese muro y entra aquel mal hábito en mi vida, me vuelvo a sentir derrotado. Me vuelvo a sentir que no gané, que soy un perdedor, porque hay áreas de mi vida o hay hábitos que no puedo por más que intento en mis propias fuerzas. Todos venimos a Jesucristo con algunos hábitos muy buenos, algunas muy buenas disciplinas de vida que siempre nos van a ayudar, que siempre nos van a servir. Pero todos venimos a Jesucristo con algunos hábitos muy malos, con malos hábitos, y necesitamos la fuerza del Espíritu Santo
para ayudarnos a desarrollar cambios, a producir nuevos hábitos en nuestra vida. Todos venimos al Señor sin herramientas a veces para ciertas cosas necesarias para la supervivencia espiritual, para no ser cristianos nada más medio tiempo y después quedar derrotados. Necesitamos esas herramientas de parte de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo con su palabra nos ayude a aprender y desarrollar hábitos de pensamiento, hábitos de acción en la vida que nos ayudarán a poner protección alrededor de nosotros mismos para no ser destruidos. Por eso dice Proverbios una vez más, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si yo lo hubiera escrito o si yo lo repitiera de uno de mis familiares del rancho, dijera, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre que anda como burro sin mecate. Así. Nadie lo amarra, anda suelto, va y viene, entra y sale. En sus pensamientos entran y salen todos los pensamientos de los que sean. Y no hay un muro que refrene, que detenga esto sí y esto no debe entrar a mi vida. Todos somos vulnerables. Todos. No hay un ser humano que no sea vulnerable a la destrucción del pecado. Por eso necesitamos a Cristo Jesús. Por eso vino Cristo a morir por todos, para que todo aquel que crea y quiera no se pierda siendo destruido, sino que tenga vida eterna. El problema es que a veces dentro del mundo cristiano hay gente que se siente que no es débil. Hay gente que se siente que no es vulnerable. Hay gente que ya demostró que su muro, su pared de protección, esos están bien hechos. Ellos no están en error. Tú estás en error, tú estás en error, tú estás en error, tú estás en error. Y yo soy el que está cuidando a todos. Todos están en error, yo no. En ese momento, su pared de protección te muestra estar quebrada en el área del orgullo y la humildad. Cuando yo me creo que yo no soy el necesitado, que el necesitado siempre es alguien más, ya demostré que el más necesitado soy yo. Gálatas 5, 22 y 23 dicen de esta manera, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, o lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. En otras palabras dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros es control propio, es dominio propio, es templanza. Y la templanza, el dominio propio, o tener, si usted quiere de una manera más vulgar, tener rienda sobre nuestra vida. Algo que nos controle. Controlarse a uno mismo es un producto de la comunión con el Espíritu Santo. Es un producto de la comunión con el Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo. Esa fuerza de voluntad para tomar decisiones difíciles es fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce en mí la fuerza de voluntad para ciertas cosas necesarias que yo solo no puedo controlar. Porque hay cosas en mi vida que yo solo no puedo. Alguien diría, ay pastor, como en una ocasión alguien me dijo, es que yo cuando estoy deprimida me voy al mall y gasto todo el dinero. Yo cuando estoy deprimido es porque no tengo dinero para gastar. Y no sé, pero cada quien
Tiene un área de su vida en la que su propia voluntad parece no ser suficiente para controlarse. Pero para eso el Espíritu Santo nos da esa fuerza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice que si tenemos fe, necesitamos aumentarle a la fe entendimiento de la palabra, y cuando entendemos la palabra necesitamos aumentarle dominio propio a lo que hemos entendido. En otras palabras, que cuando ya entendí lo que la palabra dice, ahora me toca a mí tomar decisiones para vivir y aplicar esa palabra en mi vida. Que no puede suceder en mí la bendición de la palabra a menos que yo decida que la quiero aplicar a mí. Saber qué pedirle al Señor, saber qué buscar en comunión con el Espíritu Santo para ponerle rienda a mi espíritu. Yo no sé usted, pero cuando la expresión esta a mí me la hace muy práctica. Ponerle rienda a mi espíritu. Que no ande de rienda suelta. Que mis emociones no hagan lo que siempre mis emociones quieren hacer. Hay una expresión que yo he usado últimamente en muchas partes donde voy cuando llego con la máscara puesta. Al restaurante o a diferentes lugares cuando saludo personas. Les digo, créanme, atrás de esta máscara estoy sonriendo. La diferencia es que puedo decirlo aunque no sonría, porque traigo una máscara puesta. Yo decido si sonrío, decido si no sonrío, y decido si digo que estoy sonriendo aunque no esté. Ese es el problema. Yo tengo que decidir si lo que digo, y cuando lo estoy diciendo se me cae la máscara y se descubre que no estaba sonriendo. El que tiene que decidir soy yo. Nadie me va a forzar a sonreír. Lo mismo es en la palabra. Cuando la palabra me habla, cuando la palabra ministra mi corazón, habla mi vida, el único que tiene que decidir soy yo. El que tiene que decidir eres tú. Este es el área de mi vida donde yo necesito ayuda. Ahí es donde tengo que dedicarme a hablar con el Espíritu Santo y decir, Señor, ayúdame. Te necesito. La verdad es que solo no puedo, en esta área no puedo solo. En esta y esta y esta y esta otra, soy un maestro y puedo regañar a todo el mundo y decirles cómo hagan las cosas. Pero en esta área, Señor, necesito ayuda. Todos, en algún punto de la vida nos toca humillarnos ante la palabra de Dios y decir, Señor, te necesito. Te necesito. Cuando el Espíritu de Dios mora en ti, te da la capacidad de producir en ti las herramientas necesarias para vencer los peligros que destruyen tu vida. Por eso, la palabra del Señor dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, pero todos los que somos de Cristo, tenemos al Espíritu de Cristo. Y el que tiene el Espíritu de Cristo puede pedirle, ayúdame a desarrollar las herramientas que necesito, dame dominio propio. Produce en mí fuerza de voluntad para controlarme. Para no golpear la puerta en lugar de decir, estoy en desacuerdo. Para no aventar la taza en lugar de decir, estaba mejor el café de la semana pasada que este. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto es interesante porque ya en Cristo, el Espíritu de Dios en ti y en mí no es espíritu de cobardía. Ya estando en Cristo, el Espíritu de Dios no es espíritu de cobardía, no es espíritu de temor, es espíritu de poder, es espíritu de amor, es espíritu de dominio propio. En otras palabras, lo que tú y yo no podemos hacer por nuestras fuerzas, el Espíritu de Dios nos da la capacidad de poder hacerlo por el poder de Él, por el poder de su Espíritu.
Ya en Cristo el Espíritu de Dios en ti y en mí no es cobardía, es espíritu de poder, es espíritu de dominio propio, es espíritu de sí puedo en el nombre del Señor, de sí puedo en el nombre de Cristo porque Cristo vive en mí. El espíritu de sí lo voy a lograr, no importa cuán difícil sea, porque el Espíritu de Dios no es espíritu de miedo, es espíritu de dominio propio. Y si tengo que disciplinarme, me voy a disciplinar. Si tengo que someterme, me voy a someter. Si tengo que humillarme, me voy a humillar. Pero no me va a ganar este pecado, no me va a ganar este miedo, no me va a ganar este problema, porque en Cristo puedo. En Cristo puedo. Con Cristo puedo. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del miedo, ya no soy esclavo del pecado. El pecado no tiene que hacer conmigo lo que le da la gana. Ahora yo, por el Espíritu de Cristo y en comunión con el Espíritu Santo, tengo poder de voluntad, fuerza de voluntad, que es dominio propio a través del Espíritu de Dios para vencer, para vivir en victoria. Ya en Cristo. El Espíritu de Dios en ti no es espíritu de cobardía. Es un espíritu que, humillado, cobra valor para enfrentar las situaciones de la vida personal. Y repito, personal, porque en todo caso, este es un asunto que todos tenemos que lidiar en nosotros, no en los demás. Cada quien, decirle al Señor, ayúdame a ver en mí lo que yo necesito. Porque, oh hermanos, por naturaleza, nacemos viendo el mal de los demás. O sea, es bien fácil decir, no es que a aquel le falta, es que ella, es que aquel, es que el otro, es que no, si la hermana, si el hermano, es que él, todo el mundo. Pero no es natural la humillación. Humillarse no es natural. La humildad no es natural. La humildad es una virtud divina que el Espíritu de Cristo nos da para nosotros reconocer que no es la hermana la del problema, no es el papá el del problema, no es el hijo el del problema, no es el patrón el del problema, no es el vecino el del problema. El que tiene que aprender algo aquí soy yo. Señor, enséñame y ayúdame a aplicar la palabra a mi vida, a mi vida, a mi vida. En otras palabras, si tienes a Cristo en ti, tienes el Espíritu que te ayuda a dominarte, a controlarte. Alguien dijo de este modo, es sabio, espiritual y poderoso el que aprende a dominarse a sí mismo antes de querer dominar a los demás. Y cuando lo leo digo, ouch. Es poderoso el que aprende a dominarse a sí mismo antes de querer dominar a otros. Cuando yo me refreno, cuando tú te refrenas de los hábitos pecaminosos, los hábitos que destruyen la vida y la vida de los demás, estás permitiendo y estás invitando al Espíritu Santo, invitando a su palabra que te protejan de la destrucción del enemigo. Cuando te das cuenta que el Espíritu de Dios que vive en ti te da fuerza y poder para vencer las trampas de destrucción en tu vida. Cuando te das cuenta que es el Espíritu de Cristo el que te da esa fuerza, te levantas y peleas. Te levantas y dices, yo puedo, con la ayuda de Dios yo voy a poder. ¿Por qué no estás peleando únicamente con tus fuerzas? Te defiendes porque sabes
que no lo haces tú solo con tus propias fuerzas, sino que sabes que cuando tú decides vivir para Dios, el Espíritu Santo te protege, te fortalece, te ayuda, te defiende, te da armas, te da herramientas. Isaías 59:19 lo dice de este modo: vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y cada que el enemigo viene como río a llevarte de encuentro, el Espíritu de Dios está ahí para levantar una bandera de conquista. Este yo ya me lo gané. Para levantar una bandera de propiedad, este me pertenece a mí, tú no lo puedes controlar. La bandera de victoria, aquí hay victoria en Cristo Jesús. El que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Eres de Él. Eres de Él. Eres de Cristo. Eres de Cristo. Eres de Cristo. Eres de Cristo. Aunque a veces no sientas que eres. Aunque a veces en la casa esté la situación, en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, la situación que parece que no, Cristo no está contigo. Si tienes al Espíritu de Cristo, eres de Él. Eres de Él. Eres de Cristo. Eres de Cristo. Eres de Cristo. Y si eres de Cristo, Él te da las herramientas y el poder para vencer en la situación que sea, en la circunstancia que sea, en la tentación que sea, en la debilidad que sea. Cristo está ahí para desbaratar la cobardía y darte espíritu de dominio propio. Amén. 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 Si eres de Cristo, eres vencedor. Si eres de Cristo, puedes vencer. Si eres de Cristo, Cristo ya venció por ti. Si eres de Cristo y aceptas su victoria, eres más que vencedor. Si sabes que eres de Cristo, puedes vivir en victoria. Si sabes que eres de Cristo, puedes vivir como vencedor. Sí, puedes en Cristo Jesús. Como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo, que es el que me da la fuerza. Todo lo puedo con la fuerza de Cristo. Todo lo puedo con el poder de Cristo. Todo lo puedes. Levántate. Créele. Es tiempo de decidir tener comunión con el Espíritu Santo. Alguien dirá, ¿cómo? Pero ¿cómo, pastor? Yo te diría, mira, deseando la comunión, reconociendo tu necesidad de comunión con el Espíritu Santo, en humildad. ¿Y cómo prácticamente lo hago para tener comunión con el Espíritu Santo? Meditando la palabra de Dios, meditando la palabra, leyéndola despacito. No cuántos capítulos leo, sino cuánto entiendo de lo que leí. Si nomás un versículo leí en todo el día, pero ese versículo le entendí lo que me quería decir Dios. Ese un versículo me habló a mi vida y con ese me quedé todo el día. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué necesito hacer yo? ¿Y cómo lo aplico a mi vida? Eso es permitir la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo se tiene en directa relación con la palabra de Dios. Hay gente que dice que tiene comunión con el Espíritu Santo, pero tienen puras ideas que no van con la palabra de Dios. Oran nada más con las emociones, no oran en el Espíritu. Porque la oración en el Espíritu va de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra hay que meditarla. Repito, si es una sola frase, pero me quedo en esa todo el día, Señor, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me dice a mí? Y cuando ya me dice, ¿qué me dice? Señor, ¿y cómo le hago? ¿Cómo la aplico? Ayúdame a aplicarla a mi vida. Permitir que me hable. Entender cómo aplicarla. Practicar eso que entendí. Son maneras prácticas de tener comunión con el Espíritu Santo.
si no aplico y no practico lo que entiendo de la palabra, no estoy caminando con Jesús. Solo estoy alimentando una actitud de religiosa, de práctica religiosa, una actitud de autojusticia, a menos que me interese practicar lo poquito que estoy entendiendo. En otras palabras, hermanos, no se trata de entender mucho de la Biblia y no aplicar nada. Aunque entienda poquito, pero que lo que voy entendiendo lo voy aplicando. Eso va transformando mi vida. Eso va edificando un muro de protección y bendición alrededor de mi vida. Alguien dijo, en realidad, solo creemos lo que practicamos. De toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, solamente creemos lo que practicamos. Todo lo demás nada más lo decimos. Voy a cerrar. Fuiste creado con voluntad para decidir. En Cristo eres capacitado por el Espíritu Santo para decidir lo que te lleva a la bendición. Hay gente que escucha la palabra y se defienden de ella, en lugar de reconocer que la palabra les quiere traer bendición. No te des por vencido. No te rindas. La palabra dice que el pecado no se enseñoreará de ti. En otras palabras, batallas con un pecado. Yo también. ¿Sabes quién más también? El apóstol Pablo. ¿Sabes quién más también? Elías. ¿Sabes quién más también? David. ¿Sabes quién más también? Moisés. ¿Sabes quién más también? Abraham. ¿Saben quién más también? Todos los hombres de la Biblia batallaban con algún pecado. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque sabía que batallaba con el pecado. Y le dijo al Señor, Señor, ya quítame este aguijón del pecado de la carne. Y le pedí al Señor 3 veces en ayuno y oración que me lo quite. Dice, y Dios me contestó y me dijo, no te lo voy a quitar. Es suficiente que yo te dé mi gracia y mi poder, porque en mi gracia se perfecciona mi poder. Y con mi gracia y con mi ayuda y mi fortaleza tú puedes vivir en victoria. No voy a quitarte las tentaciones del pecado. No voy a quitarte las debilidades. Lo que voy a hacer es darte poder de mi gracia, poder de mi espíritu para que venzas, para que salgas adelante, para que tengas victoria. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo, cuando aprendí eso, entendí que ahora me glorío en mis debilidades, porque cuando soy débil corro a buscar a Dios, porque cuando soy débil busco al Señor, porque cuando me siento débil oro a Dios, porque cuando me siento débil entonces me humillo delante de Dios, como que Dios nos conoce, no, nos necesita humillados buscándolo para poder manifestarse en nosotros. Dios te quiere fortalecer, Dios te quiere bendecir, Dios se quiere manifestar en tu vida. Si tú y yo reconocemos que nos corresponde humillarnos y decir, necesito de ti, Señor, para poder vivir en ese dominio propio que es el fruto del Espíritu Santo. Hermano que me ves, amigo que me ves por internet, si tú crees que todo esto que se ha hablado es imposible de lograr, te invito a conocer a Cristo Jesús. Si no tienes a Jesucristo en tu corazón y has oído la palabra, pero nunca ha entrado a vivir en tu vida y ha transformado tu espíritu, no tienes el poder del Espíritu de Cristo para poder vencer. Pero si tú lo aceptas, tú le pides perdón, tú dejas que entre a tu corazón, instantáneamente el poder del Espíritu de Cristo es parte de tu vida. Y tú serás libre, tendrás victoria, tendrás el poder de Dios para vivir para Cristo. El pecado no se enseñoreará de ti. En otras palabras, no te va a ganar ese pecado que te asusta todos los días. Ese pecado con el que batallas. Ese pecado con el que luchas. Ese pecado que tienes que tener ahí escondido a veces porque no quiero, nadie debe de saber que yo batallo con esto. Yo te digo en esta mañana, la palabra de Dios dice, no te va a gobernar ese pecado.
No te va a ganar ese pecado porque el Espíritu de Cristo te dará victoria. Te dará victoria. La palabra de Dios nos llena de esperanza. Que en esta mañana tu oración pudiera ser: Espíritu Santo, ayúdame a estar en comunión contigo. Y Espíritu Santo, ayúdame a practicar dominio propio. Esa disciplina que me protege de la autodestrucción. Dame templanza, dame control, dame la fortaleza para tomar las decisiones que me bendicen a mí y que bendicen a los que me rodean. Póngase de pie conmigo, ¿quiere? Usted que está ahí con nosotros en línea, ahí en su casa donde está, donde quiera que nos esté viendo, yo te invito a pedirle a Cristo que entre a tu corazón, a pedirle a Cristo que venga a tu vida. Si tú en esta mañana estás aquí y nunca le has dicho a Jesucristo que entre en tu corazón, tú dirás, pero es que yo no estoy listo para vivir diferente. Claro que no está, nadie estamos listos para vivir diferente hasta que Cristo venga a nuestro corazón. Cuando Él entra a nuestra vida, Él cambia nuestros deseos, cambia nuestra visión, cambia nuestra dirección de vida. Y yo te invito a que tú en esta mañana le digas al Señor: entra en mi corazón, entra en mi vida, perdona mis pecados, hazme tu hijo. No quiero más ser hijo del diablo, quiero ser hijo de Dios. Alguien dígale al Señor en esta mañana: Espíritu Santo, te necesito. Si el fruto del Espíritu es dominio propio, te necesito, Espíritu Santo. Hermanos online, los amamos, estamos orando por ustedes. Síganse conectando, los esperamos la próxima semana. Dios me los bendiga abundantemente. Hasta la próxima semana. Muy buenos días, hermanos. Es un gusto verles de nuevo en esta transmisión y quiero compartir con ustedes un texto de la Biblia que se encuentra en Proverbios 3:9 y en ella dice así: honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Gracias al Señor porque Él ha estado todo este tiempo con nosotros. Él ha sido bueno y ha proveído durante todo este tiempo. De igual manera, seguiremos utilizando la aplicación que es Cash App para que usted siga haciendo sus ofrendas, donaciones, promesas a nuestra iglesia. En ella introduciremos el signo de dinero y pondremos ETCHURCH y usted pondrá el monto, lo que es la cantidad que usted desea aportar a nuestra iglesia. De igual manera, usted recibirá un mensaje donde su donación, promesa o ofrenda ha sido recibida. Gracias por continuar con nosotros en nuestras transmisiones en vivo y de igual manera le esperamos el siguiente domingo.